Administrar la hacienda pública nacional. Administrar la hacienda pública nacional, ¿no? El presidente de la República, fíjense, vea dónde establece esta atribución, que tiene el presidente de la República en su carácter de jefe del Ejecutivo Nacional. Debemos recordar nuevamente el doble carácter que tiene el presidente de la República. Es jefe, estamos volviendo a clase a la 1:05. El break de 1 hora lo hacemos a las 2. Almorzamos a las 2, porque tuvieron suficiente tiempo para comerse algo y beber algo. Entonces lo vamos a hacer a las 2. Hay que aprovechar el tiempo el máximo posible. Porque yo esperaría que me dijeran, no, profesor, somos guerreros, podemos darle sin break de ningún tipo hasta los casos. Pero bueno. No, profesor, no somos guerreros. No esperaba menos de la generación de cristal. Lo cierto es que. ¿Tú eres de cristal? Sí, yo sé que la profesor. El numeral 11 entonces establece que el presidente de la República administra la hacienda pública en su carácter de máximo administrador, como jefe del Ejecutivo Nacional. El presidente de la República, recordamos, ya lo he dicho varias veces, jefe de gobierno, y uno de los caracteres representativos que tiene, aparte de ser el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, es ser máximo administrador de la hacienda pública nacional. Numeral 11. Negociar los precios. 11 no será 12. Sí, normalmente suele ser. Numeral 12. Negociar los empréstitos nacionales. ¿Dónde se pasó la reserva? No creo. No se puede. No funciona la reserva. El numeral 12 del artículo 236 establece lo correspondiente a la negociación de los empréstitos. La pregunta aquí sería, Carlos Eduardo, que le podría hacer, siendo Carlos Eduardo discípulo mío y conociendo que la disciplina es uno de los parámetros de la clase, es que él disciplinadamente para preguntar levanta la mano, imagino yo, y pregunta, profesor, ¿qué? Con la mano levantada, ¿qué es un empréstito? Buena pregunta, Carlos Eduardo, buena pregunta. ¿Qué es un empréstito? Un empréstito, Carlos Eduardo, no es otra cosa que un préstamo, pero es un préstamo financiero, ¿no? Un préstamo que te da la banca nacional o internacional o extranjera. Una cosa es la banca nacional, la banca extranjera, la otra es la banca internacional. Banca nacional es que, por ejemplo, te lo organice Banesco o el Banco Mercantil o el Banco Provincial. Banca extranjera es que te lo dé, por ejemplo, el Deutsche Bank, o te lo dé, por ejemplo, Citibank o Wells Fargo, ¿no? Es banca extranjera. Pero si quien te da el préstamo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, es la banca internacional. Es un préstamo que se otorga a personas públicas territoriales. Cuando el préstamo se le otorga a un Estado, se le denomina empréstamo. ¿Y cómo garantizan para pagar el empréstimo? Porque también los particulares pueden realizarle préstamos al Estado. ¿Cómo? A través de la compra de BDP, bonos de la deuda pública. Cuando usted compra bonos de la deuda pública, usted se hace acreedor del Estado venezolano. Por eso es que los bonos de la deuda pública, no ahorita porque son exagerados,
No, perdón. No ahorita porque los bonos de la deuda pública son más duros. Los bonos de la deuda pública venezolana también, cuando compras bonos de la deuda pública, normalmente te depositan los intereses mensualmente. Pero los bonos pueden ser corto, mediano o largo plazo. Los intereses van a variar dependiendo si es corto, mediano o largo plazo. Y te depositan el dinero hasta el vencimiento del bono, que el Estado tiene que pagarte la totalidad del dinero. Cuando tú compras un BDP, tú eres el acreedor, estás prestando tu dinero. Y lo que ellos te pagan mensualmente son los intereses por trabajar con tu dinero. Y al final, se termina pagando, reembolsando lo que te dio, le ganaste el interés del capital. Claro, si la economía del país está vuelta, está acabada como la de Grecia, los bonos de la deuda pública son basura. O sea, nadie se le ocurre comprar bonos de la deuda pública de Siria. ¿Para qué te sirve eso? O de papel lleno. Entonces, o los bonos de la deuda pública de Afganistán. A nadie se le ocurre comprarle bonos de la deuda pública a Haití. Haití, o sea, ¿quién le va a comprar? Bueno, va para el mundial, nosotros no. La Vinotinto es tan excepcional que hasta Haití va al mundial y nosotros no. Entonces, por lo cual yo lo pensaría, a lo mejor pudiera comprarle bonos de la deuda pública a Haití. Y yo lo pensaría, Haití, que vaya a Haití. Contra el Estado lo demanda. Sí, pero le puede quitar Una acción de reclamo, usted hace una acción de reclamo en los tribunales. En los tribunales, depende del bono. Si son un BDP de Venezuela, en los tribunales venezolanos, o si son de los Estados Unidos, uno puede comprar bonos de la deuda pública americana. Lo hacen los tribunales americanos. Si son bonos de la deuda pública español, lo hacen por los tribunales españoles. Una forma de inversión, y para eso no tiene que ser con nacional, un extranjero puede comprar perfectamente. ¿Ah? Bueno, si el Estado es insolvente, porque por ejemplo entre guerra o algo por el estilo es un poco más difícil, o sea, cobrarle los BDP a Ucrania es un poco complicado. Está en estado de guerra, y además está perdiendo la guerra. Bueno, tiene años perdiendo la guerra. Lo que pasa es que lo mantienen ahí en oxígeno, en terapia intensiva la OTAN, dándole misiles, pero esta guerra la ganó el siglo ruso, o sea, eso era evidente. Solo había algunos imbéciles que decían por ahí, Ucrania está ganando. Nunca estuvo ganando, jamás ha estado ganando. Se mantiene gracias a la ayuda fundamentalmente del poderío americano. Eso no es asunto de convenir, eso es Pero, o sea, mientras más tiempo realpolitik. mientras más tiempo pasa en la guerra de Ucrania, más se puede preparar la OTAN en el lado europeo, porque luego vienen los otros países nórdicos. Pero es que el problema es que usted cree que Rusia está sola. Rusia no está sola. Siento que no. Y Rusia ha demostrado que no está sola. India. Un cuarto de las tropas que están ahorita peleando en el frente ruso son kazajos y norcoreanos. Y ahora se llevaron tropas con los cubanos. No solamente lograron, o sea, volvieron a hacer lo que hicieron en la época de la década de los 80. En la guerra de Angola eran asesores soviéticos y las tropas eran cubanas. Volvieron a otra vez les pagan o les ofrecen pagarles a los cubanos, y los cubanos ahorita están en el frente para no generar ningún tipo de malestar en la sociedad rusa, que empiecen, claro, porque si tú mandas tropas rusas, esos son los hijos y los padres de miembros de la sociedad rusa. En cambio, si en el frente están peleando norcoreanos, kazajos y cubanos, a ningún ruso le duele eso porque no saben de los familiares de ellos. Y eso no afecta y no impacta negativamente en la política de derecho. Entonces lo cierto es que no, porque ¿con qué le pagas a Corea del Norte? Con petróleo, Rusia le sobra petróleo, potencia petrolera, y Corea del Norte lo necesita. China no le manda tropas, pero le manda dinero, mucho dinero. No le interesa, ¿qué le interesa a China? El mercado. Claro,
cierto es que el empréstito, todo lo que tiene que ver con la capacidad de negociar el empréstito, de comprometer financieramente a la República, bien sea en la banca nacional, en la banca extranjera o en la banca internacional, es una atribución del ciudadano presidente de la República, de conformidad, como acabamos de verlo, ¿no? Esta negociación establecido en el numeral 12 del artículo 236. Número 3. Decretar créditos adicionales al presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. Bueno, hay una redacción infeliz. Previa autorización. Sabemos que toda autorización es previa, Carlos Eduardo, ¿no? Entonces, pero no es culpa tuya, Pupilo, es culpa del constituyente de Reina Lucero, entre otros. Hay previa autorización. Toda autorización es previa. Ahí, para corregir la redacción, tendría que ser decretar créditos adicionales al presupuesto con autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. Sí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del crédito adicional? Eso lo he dicho yo. Eso lo he dicho yo aquí en clases anteriores y tuvieron que haberlo visto también en la introducción. Pupilo. Eric Jonás. Eric, hazme feliz, Eric. Es un acto administrativo completo. No, Eric Jonás, me has hecho profundamente infeliz. Muy triste. ¿Y te gusta entristecer a tu profesor? ¿Quién? Si a ti te gusta entristecer a tu profesor, Eric Jonás, Por supuesto que no, pero entonces ¿por qué me emociona y después me decepciona? ¿Cuál es tu apellido, Minotito? Es hombre. Bueno, Barcelona no me importa, no me duele nada, Minotito sí, pero ya no creo en esto, es decepcionante. Entonces, si yo pregunto el día del examen, porque ya lo he dicho, cuál es la naturaleza jurídica del crédito adicional, el crédito adicional no es otra cosa que una modificación o reforma a la Ley de Presupuesto General de Ingresos, Gasto Público de la Nación. Esa es la naturaleza jurídica del crédito adicional. El presupuesto es una ley. Claro, como una ley artística, pues tiene vigencia anual y tiene fundamentalmente estimaciones presupuestarias. Ahora, en caso de insuficiencia, para poder modificar las estimaciones presupuestarias, necesitas que dinero para modificarlo, dinero adicional, ese es el crédito, lo que le vas a inyectar, pero como el presupuesto es una ley, no lo puedes modificar sino a través de otra ley. Entonces, el presidente de la República, por decreto, puede perfectamente dictar el crédito adicional, pero un decreto tiene rango sublegal y no puede modificar una ley. Necesita la autorización de la Asamblea, porque la naturaleza jurídica de esa autorización, todo eso es pregunta de examen y así debe ser la respuesta, es que es una ley autorizatoria. Porque solo siendo una ley autorizatoria se puede entender que el decreto adquiere rango de ley y puede modificar la ley del presupuesto, que es una ley, porque las leyes únicas y exclusivamente se pueden modificar por otras leyes. ¿Qué es derecho? Lo que no es lógico, simple y llanamente no es derecho. Entonces, si yo pregunto el día del examen por la naturaleza jurídica del crédito adicional, el profesor, es una reforma o modificación a la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gasto Público de la Nación. Ya lo había dicho esto antes. Es decepcionante. No tener que repetir que pareciera que no. Siéntese. Vea. Número 2. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y la ley. ¿Con qué es concordante esto? 184, 184. No. No, 150.
que es el régimen de los contratos de interés público. Lea el 150. Artículo 150. La celebración de los contratos. La celebración de La celebración de los los contratos. contratos. La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. Esto no es culpable del artículo. Esto no es todo el artículo. Lo leyó a mí, ahora vuélvalo a leer completo, bachiller. Lo siento, profesor. Artículo 150. La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse un contrato alguno de interés público municipal, estatal o nacional con estados o entidades oficiales, extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, mientras pasarse a ellos sin aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o de requerir especiales garantías. Como verán, entonces, el numeral 14 del artículo 236 es concordante con el 150 con relación a los contratos de interés público nacional. Eso que se llama, porque estamos viendo derecho administrativo, en la doctrina se le denomina contratos administrativos. Que no es lo mismo, pregunta de examen, Carlos Eduardo, contratos administrativos que contratos de la administración, porque los contratos de la administración no tienen la importancia que tienen los contratos administrativos. Por ejemplo, un contrato que lleva a cabo un ministerio con la FULER para que le limpie todas las oficinas no es un contrato administrativo, es un contrato de la administración. Si el ministerio realiza un contrato a Carlos Eduardo para que sea asesor externo como abogado en una de las unidades administrativas del ministerio, eso no es un contrato administrativo, es un contrato de la administración que está pagando asesoría. Ahora, si el contrato que se lleva a cabo es para la construcción o mejoramiento de infraestructura, de grandes obras de interés público, como la construcción o mejoramiento de autopistas, carreteras, la construcción de puertos o aeropuertos, ¿no? La construcción de, por ejemplo, vía férrea, la conexión del país por vía férrea, o represas hidroeléctricas, la construcción o la ampliación de una represa hidroeléctrica, eso no es un contrato de administración, es un contrato administrativo y por lo tanto es un contrato de interés público de la nación, porque ahí están comprometidos ingentes cantidades de dinero. Estamos hablando de contratos que son 500, 700, 1000, 1200, 2000, 3000 millones de dólares. Esos contratos tienen necesariamente, los celebra el presidente y tienen necesariamente que contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, que es lo que establece allí el numeral 14, conforme a esta Constitución y a la ley. Conforme a la Constitución es el 150. Conforme a la ley, ¿cuál ley? La ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas es la que te establece el parámetro. En qué caso puedes contratar por adjudicación directa, pero en qué caso tienes que someter a concurso público, concurso abierto, concurso cerrado. Licitación. ¿En qué caso tienes que llamar a licitación y en qué caso no se una cantidad de... Por supuesto, hay una concordancia a la que te refería Carlos Eduardo, porque está referida a los contratos de interés público, que es la intervención de la Asamblea en esos contratos, que es el número 9 del artículo 187, lo que no recuerdo si digo el número 9. Y vimos la contradicción que hay, eso sí lo estudiamos,
la antinomia jurídica entre el 150 y el numeral 9 del 187, porque si no el 150, los contratos de interés público de la nación o contratos administrativos están sujetos a acto aprobatorio, pero si uno lee el numeral 9 del 187, establece que están sujetos a acto autorizatorios. Y sabemos que la aprobación y la autorización no es lo mismo, porque la autorización siempre es un acto previo, mientras que la aprobación es un acto posterior que busca refrendar o convalidar un acto previo para que pueda surtir sus efectos en el mundo del derecho. Pero el problema de la Asamblea, el problema no es el procedimiento del Ejecutivo. Con relación al Ejecutivo, concretamente el numeral subexamen, en este caso concreto, la concordancia fundamental es con el 150 constitucional, aunque haya conexión con el 187 puntual. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. ¿Preguntas? Habla por todo el mundo. Personalmente. Pensé que era el nuevo delegado. No. O aquí todo el mundo atropella al delegado que Yo le voy a recordar algo, delegado. Un abogado debe saber defenderse. Un abogado no tiene capacidad para defenderse. Si tú no te defiendes, ¿cómo vas a defender a otro? Para uno poder defender a alguien, primero tiene que saberse defender uno. Usted cualquiera le usurpa el ejercicio del cargo. Entonces no escuché nada de lo que habían dicho en ese momento. Primero Carlos Eduardo y ahora Omar David. Pero que dijera. Yo dije que no. Yo Yo dije no. no sé, yo estaba leyendo, no sé qué si me atacaron. Sí. Estaba así por la espalda. Usted estaba como Vargas en la presidencia de la República, por eso duró un año nada más. Bueno, con eso Por eso, Ese apellido, ese apellido. Pero no por eso. Ya que lo trae a colación. le dijo a Carlos, el mundo del hombre es justo. El mundo de que tiene relación. Ay, Dios mío. por aquí, ¿no? César Alfredo, ¿tú eres realista o idealista? En la teoría de las relaciones internacionales, realista. Como tu profesor, ¿verdad? Realista. El idealismo ha demostrado que no funciona y pero aunque hay otras corrientes teóricas que fueron fundando el realismo, pero en sí es realismo. Claro. El neorrealismo, Woodrow defensivo Wilson. o ofensivo en sí más. Woodrow Wilson hablando de moralidad, una catedral. Realista. Conferencia ya te cuando dice con el telegrama, entonces a decir la Ruth, el Papa le ha declarado la guerra a Rusia. Tranquila. Se voltea a Stalin y le pregunta, ¿y cuántos tanques tiene el Papa? ¿Para qué te escribe eso? El Papa iba a excomulgar a esto y dice con los panzos arrollando por toda Europa. Ah, Dios mío, es que hay cada como el flor. Hacer cobertura por ser larga. Es lo que está diciendo. Entonces, como eres vaga, eres como flores. No, por ser algo soy médico. Fuerte. Debe ser entonces Daniel Vale era Morgenstau para la próxima. ¿Ah? Daniel Vale era Morgenstau para la próxima. Es corto. ¿Número 15? Lleva, entonces debe ser sometido a aprobación, ¿no? Porque tengo que la sala constitucional. 150 establece que se someta a aprobación. Eso lo discutimos, Daniel Leonardo, lo discutimos. Dijimos la antinomia que hay. ¿Ok? 15.
Si dice previa autorización de más. Número 15. Designar con autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada al Procurador General de la República y a los jefes de las funciones diplomáticas permanentes. ¿Con qué es concordante el numeral 15? Con el 187. Con el 187.14. ¿Y con qué otro? Hay otro. Con el 236.15. Con. No. 249. Si estamos en el 236.15, ¿cómo hace concordante consigo mismo? Ah, no. Sí, no, porque yo le pregunté con 249. Se cobre esa perfecto. 249. Ya vemos que ser fuerte no solamente va a ser solo para ti. Ajá. No, lo que trae. Sí, lo va a Sí, con el 249 y el 187.14. No me voy a extender en esto porque ya yo expliqué esto suficientemente. Entonces ya lo saben. Las mismas consideraciones que di cuando estudiamos el 187.14 son las mismas para el número 15 de los 16. Número 16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación la atribuyen esta Constitución y la ley. Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atribuyen esta Constitución y la ley. Y si yo te preguntara, Carlos Eduardo, ¿cuáles son esos funcionarios que pueden nombrar y remover al presidente de la República? A los que se refiere el numeral 16, ¿cuál me diría? Profesor, los viceministros. Profesor, las autoridades regionales. Profesor, los jefes de gobierno. Profesor, las autoridades únicas de área. Los comisionados presidenciales. Los jefes de los servicios autónomos. Los presidentes de los institutos autónomos. Que todos ellos están en la ley orgánica de la Administración Pública. En diversos artículos de la LOA. Cuando veamos Administración Pública, vamos a verlo de forma detallada. Y por supuesto los vicepresidentes sectoriales. Está bien, todos esos son de libre nombramiento y remoción del pregunta de mala intención. Un viceministro es de libre nombramiento y remoción. Sí, el ministro, no. Sí, el ministro, no. Los ministros no los nombra el ministro, los nombra el presidente de la República. Oída de la opinión del ministro, lo que es lógico, pues el ministro va a trabajar con el ministro. Pero no los nombra y remueve el ministro. Los nombra y los remueve es el presidente de la República por la ley orgánica de la Administración. 17. Sí, bueno, el 17, ¿cuál 16 y 17? En humilde conocimiento de aritmética. Número 17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del presidente ejecutivo, informes o mensajes especiales. Esto no requiere mayor Explicación. Voy a hacerlo en una atribución como el presidente. Ese no está referido a la memoria y cuenta. Eso no es el mensaje de la memoria y cuenta. Cualquier otro mensaje sea especial, por eso le denomina mensaje especial. Yo puedo hacerlo él directamente o puedo hacerlo por órgano del vicepresidente de la República. Ese vicepresidente ejecutivo, sabemos que cuando leamos el artículo 238 vamos a darnos cuenta que el vicepresidente es órgano directo y colaborador inmediato del presidente de la República en su carácter de jefe del Ejecutivo Nacional. 19. 18. Ah, 18. Número 18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa con la... Ay,
Con aprobación de la Asamblea Nacional. Con la aprobación, porque no puede ser previo con aprobación. Eso no es pleonámico ser autorización, pero eso sí es de imposible ejecución, porque no puede ser previa aprobación, pero la aprobación nunca es previa, la aprobación es posterior. Pero bueno, soy museo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Los planes que Qué barbaridad. Yo voy a hacer a juro, adrede, deliberar, no. Voy a utilizar lenguaje penal. Gracias a Dios yo tengo conocimiento integral del derecho. Yo voy a hacer dolosamente el examen, el primer parcial en el mes de enero, para que vengan en plan. Y caer como Rusia sobre Ucrania. Porque si esto, yo estaba pensando, y esta clase tenía la finalidad de en el continuo hacer el parcial antes de las vacaciones. Ya no, ya lo decidí, lo voy a hacer en enero, llegando en enero. Porque es indignante que asuntos que se tratan y se trabajan no respondan. Yo lo voy a hacer en enero. Profesor, con la amnesia de las hallacas en el patio de amor, ahí lo voy a hacer y lo voy a hacer No, Joria. en el primer parcial. Índice de aplazados, 90%. si se queda sin entonces no se queda sin empleo. ¿Ah? No. ¿Sí qué? Si se queda sin empleo, no se queda Sin empleo. ¿Y usted cree que a mí la universidad me paga? Yo los mantengo a todos ustedes. Todos los profesores pagamos por venir a la universidad. Nosotros venimos acá a subsidiar a la universidad. Profesor, ¿O usted cree que yo vivo con $20 al mes? Yo. Abajo ese. No. Si me quedo sin estudiante, a lo mejor estoy depurando el sistema educativo. profe, Hay que separar la paja de la viruta, dirían allí un agricultor, la gente que es del llano, en las zonas agrícolas. Separar el grano de la paja. En enero va a hacer el examen. Profesor. El 7 de enero. Llega. Si no es el 7 porque cae sábado, será el 9. Pero es que no le va a dar tiempo de dar esto que falta, porque queda una semana. Ah, ¿Sabes cómo 15? De No, diciembre. El 12. Una semana para dar cuántos temas. Le falta el judicial, las no fuentes. se preocupe, yo lo hago en enero. Profesor. Yo lo voy a hacer en enero. Profesor, el calendario. Ajá. De acuerdo al 187.8, el Plan Nacional de Desarrollo son aquellas líneas generales, económicas y sociales por parte de la nación. Sí, pero ¿cómo se le denomina realmente ese plan? Plan de la Rama. Plan de gobierno. Plan de gobierno. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Bravo. El nombre oficial. profe, Plan de pero- Desarrollo Económico y Social de la Nación. Es el mal llamado Plan de la Patria. Porque el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación no es otra cosa que el plan de gobierno que tenía el candidato, y cuando el candidato gana y lo presenta a la legislatura, lo aprueban como el plan de sexenio, que es el sexenio. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, donde está contenido todas las metas que él se estableció y que dio a conocer como promesas electorales durante su sexenio. Que lo apruebe la Asamblea. La pasa que allí está redactado de forma inapropiada como plan de desarrollo. No, plan nacional de desarrollo, no, es el plan de desarrollo económico y social de la nación. Ese es el nombre. Como tal.
Profe, entonces allí podríamos señalar la concordancia con el artículo 187.8. Claro. Conceder indultos. Parece. Número 19. Conceder indultos. Conceder indultos. No voy a hablar sobre esto, no lo voy a preguntar porque no me voy a exacerbar más de lo que estoy. Todo lo que yo di en su oportunidad, aquí hice un cuadro que no recuerdo, ¿no? Un cuadro demostrativo entre la amnistía, el indulto y la conmutación de la pena. Todo ello, no mutante porque no hay nada que cambiar. Ahí no hay cambiando porque cambiante. Idem, de forma idéntica. Todas las consideraciones que se dieron cuando se trabajó la amnistía, que hasta advertí que estaba adelantando el tiempo que nos llevó, cuando veamos el indulto y la conmutación de la pena, es lo mismo. No voy a hablar más sobre eso. Lo pregunto en enero. Y el examen va a ser oral. 20. Número 20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la administración pública nacional. Otros organismos, Dios mío. Órganos, usted es estudiante de biología. O de bioanálisis. Si quiere, yo hablo con María Fátima para que le cambie la carrera. Número 20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros órganos de la administración pública nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. Numeral 20 del artículo 236 constituye una innovación constitucional. Y es una innovación constitucional porque todo lo referido al establecimiento, a la creación, supresión y modificación de las atribuciones de los ministerios, antes formaba parte de la reserva legal bajo la Constitución del 61. Existía una ley, que era la Ley Orgánica de la Administración Central. Y los ministerios nada más podían crearse por la vía de esa ley. Tenías que reformar la ley para crear nuevos ministerios o para suprimir los ministerios. Porque la creación de órganos ministeriales comporta ingentes cantidades de dinero, gasto público. Ya como mecanismo de control formaban parte del principio de reserva legal. Bajo el constituyente del 99, la Constitución del 99 abstrajo del ámbito de la reserva legal la creación del ministerio y lo estableció como una atribución presidencial. El presidente por decreto, se llama Decreto de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública, por la vía del decreto, ahora es el que tiene la competencia para crear, modificar atribuciones o suprimir órganos ministeriales. Fijar el número de organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. ¿Y cuál es la correspondiente ley orgánica, Carlos Eduardo? Profesor, la ley especial que rige la materia con carácter orgánico. ¿Y cuál es esta ley especial que rige la materia con carácter orgánico, Carlos Eduardo? Profesor, la ley orgánica de la Administración Pública, conocida mejor en su acrónimo por los abogados como la LOA. Órgano. Tu exacerbado. Ustedes mi hacen exacerbado. No, tú no estás exacerbado. Podría estar meditabundo de que me exacerbado. 21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto Y establecido. lo dice 21. Número 21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. Esa atribución tiene un solo supuesto que permite el constituyente venezolano. Uno solo, no existe otro. El numeral 21 del artículo 236 es concordante con el 240. Es la
único supuesto en que permite el constituyente que el presidente pueda disolver la asamblea. Cuando le haya destituido en el mismo periodo constitucional en 3 oportunidades al vicepresidente ejecutivo de la República, puede perfectamente el presidente por decreto disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones legislativas anticipadas. Porque puede que la Asamblea, que tiene potestad sancionatoria, apruebe la moción de censura, proponga y apruebe la moción de censura. Si aprueba la moción de censura por mayoría calificada de las 3/5 partes de los integrantes, de conformidad con el numeral 10 del 187, concordante con el 240, entonces eso acarrea la destitución del vicepresidente. Y la destitución del vicepresidente ejecutivo en 3 oportunidades, o sea que eso ocurre en 3 oportunidades, en el mismo periodo constitucional, faculta al presidente para entonces, por decreto, disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones legislativas anticipadas. Ese es el único supuesto en el cual puede el presidente disolver la Asamblea. Si yo pregunto, que lo pregunto, y ahora que es oral, mayor, porque como es tic-tac, 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 es 1 minuto para pensar y solamente 2 para responder, entonces puedo preguntarle si puede el presidente de la República disolver la Asamblea si se aprueba una moción de censura por mayoría calificada en contra de varios ministros, y usted me dice en el momento, porque no está reflexivo ni seguro, me dice que sí, abrazado, o en el lenguaje progre, abrazado. Porque no importa cuántos ministros instituye la Asamblea, nunca el presidente de la República puede disolver. Solo en el supuesto de que se destituya al vicepresidente, no al vicepresidente, un vicepresidente, 3 vicepresidentes en el mismo periodo constitucional, que puede el presidente estar facultado para disolver la Asamblea Nacional. Límite, que lo vamos a ver después, es un solo límite que no puede hacerlo, que es que las instituciones, sean 3 o más, se realicen el último año del quinquenio de la Asamblea. Porque si es el último año de funcionamiento de la Asamblea, el 5º año, la propia Constitución establece que la Asamblea es indisoluble. No puede hacer nada el presidente, aunque la Asamblea se empeñe en mensualmente destituir los vicepresidentes. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. ¿Qué espera, Carlos Eduardo? 22. Artículo 22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución. Solamente 4 casos que el constituyente venezolano prevé la figura referendaria como mecanismo de participación ciudadana en lo político. Artículo 71, referendo consultivo. Artículo 72, referendo revocatorio de los mandatos populares. Artículo 73, referendo aprobatorio de leyes. Y finalmente el artículo 74, referendo abrogatorio de leyes. Así como el numeral 21 es concordante del 236 con el 240, el numeral 22 es concordante con los artículos 71, 72, 73 y 74. Bueno, realmente con el 71, 73 y 74, porque si nos fijamos bien en la redacción del artículo 72, el presidente de la República no tiene iniciativa en el artículo 72 para proponer la revocatoria, eso lo hace directamente el pueblo. Pero realmente sería el 71, donde el presidente sí tiene posibilidad de proponer referendo. El 73, el presidente también puede tener iniciativa para el referendo aprobatorio de leyes. Y finalmente el 74, que también el presidente tiene iniciativa para proponer referendo abrogatorio de leyes. Pero el 72 no. O sea, el 72 no es concordante. El 72 sería un error. Pasaría a estar aplazada. No.
71, 73, 74. Nunca el 72. Si yo le pregunto por el 72, allí me está tic-tac, el reloj de arena allí, dice no, profesor, no. Es una pregunta suya de mala intención. No entiendo, profesor, por qué tanta maldad. Si yo no le he hecho nada. Do you remember? Yes. ¿Qué pasa? ¿Te están buscando corriendo? Los únicos que tienen amigos que corren son los atracadores, porque yo no tengo amigos que corren. Los mis amigos no tengan margen de la ley, ni de relaciones sociales. ¿Ah? Número 23. No escuché. ¿Te acuerdas lo que dije? ¿Eres amigo del Coqui? No. El Coqui se murió. Está muerto. Se murió preso. Bueno, me imagino que debe haber un sucesor del Coqui, porque siempre hay un sucesor de un malandro, o sea, que nunca acaba, debe haber poquito. Número 23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. ¿Con qué concordante el numeral 23? Con el 323 constitucional, profesor, ¿verdad, Roberto Agustín? ¿Con qué, Roberto Agustín? Con el 323. ¿Por qué el 323? Porque a mí se me ocurre, Roberto Agustín. Roberto Agustín. No, porque el 323 es sobre el Consejo de Defensa. Cumpliendo las instrucciones de su profesor, ordénele a Carlos Eduardo que lea el 323. Carlos, por favor, lee. No, Carlos, no. Carlos Eduardo, por favor, lee. Lo leeré, Roberto Agustín. Lo leeré, Roberto. Artículo 323. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la administración y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, el corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación, presidido por el presidente. ¡Vuelva a leer! Ah, pero ¿por qué me tosí? No quiero ya ver más. Con la saliva en las manos. Saca el antibacterial. ¿Tiene alguien antibacterial? Vale. Es un guarro. Además se lo da para que te lo llene de saliva, era para que te lo echaran. ¿En serio, buena niña? Profesor Pero como lo vea, bebé. Profesor, La Johnson Baby. Ajá. Bueno. Profesor. Ay, sí. Por favor. Ahorita venimos y le traemos un café. Una vaquita para comprarle un café. Un Gatorade, no sé, chamo. El Gatorade. La Fuerza Armada Nacional tiene sitiada la ciudad universitaria. Entonces nos aconsejan que nos vayamos porque están tomando todas las entradas del ejército. Sí, por eso es que hay escándalo. María Corina. Cállate. María Corina convocó marcha hoy. Sí. Que sonó algo súper fuerte. Pregúntale a él con cuánto aprobó. Profesor, Nos vemos. no, pero, Haga Madrid. Nada más. no, disculpe, lo que voy a hacer.
tostadita. ¿De quién son? ¿Este borrador de quién es? la diseño público. ¿Llamaste a tu papá? Es una medida, profe, porque usted también tiene que Yo tengo espíritu de sacrificio. No,